Buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a, a profundizar, a introducir y a profundizar el tema de gestión de tesorería. También vamos a ver el tema de administración del efectivo, el modelo Bumol-Tobin de optimización de efectivo, sobre las necesidades de efectivo, y también el modelo Miller-Orr, también relacionado con la búsqueda del valor óptimo de efectivo, y las políticas de crédito y cobranza. Entonces yo pues he elaborado unas diapositivas, se las voy a compartir, y pues en cualquier momento que ustedes consideren pueden intervenir. Y necesito también que me colaboren pues leyendo algunas de las diapositivas. Les recuerdo que todo este material pues les sirve de base para desarrollar la actividad del paso número 3. Bueno, voy a expandir la diapositiva. Me confirman por favor si todos están viendo la plantilla, Sí, la señor. presentación expandida. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí lo podemos ver. Gestión de tesorería, administración del efectivo, modelo Bumol-Tobin, el modelo Miller-Orr, las políticas de crédito y de cobro. Bueno, empecemos entonces con el Departamento de Tesorería. El Departamento de Tesorería es responsable de la liquidez de una empresa. Como ustedes saben, el tesorero debe monitorear los flujos de efectivo actuales y proyectados y las necesidades especiales de financiamiento y usar esta información para invertir correctamente los fondos excedentes, así como estar preparado para préstamos adicionales o aumentos de capital. El Departamento de Tesorería también debe salvaguardar los activos existentes, lo que exige la inversión prudente de fondos al tiempo que protege contra pérdidas excesivas en las tasas de interés ocasionadas por las tasas de interés y las posiciones en divisas. El tesorero debe monitorear los procesos internos y las decisiones que causan cambios en el capital de trabajo y la rentabilidad, al mismo tiempo que mantiene relaciones clave con inversionistas y prestamistas. Aquí se explora estas y otras responsabilidades del Departamento de Tesorería, así como cuestiones clave como la centralización de la tesorería, las relaciones bancarias, la subcontratación y métricas de rendimiento. También tiene importantes responsabilidades en las siguientes áreas. Primero, en previsión de caja. El personal de contabilidad generalmente maneja la recepción y el desembolso efectivo, pero el personal de tesorería necesita compilar esta información de todas las subsidiarias en pronósticos de efectivo a corto y largo plazo. Estos pronósticos son necesarios para fines de inversión, por lo que el personal de tesorería puede planificar el uso de vehículos de inversión, o sea, instrumentos de inversión, que tengan la duración correcta para igualar las salidas de efectivo programadas. El personal también utiliza los pronósticos para determinar cuándo se necesita más efectivo, de modo que pueda planificar la adquisición de fondos mediante el uso de deuda capital. La provisión de efectivo también es necesaria para determinar el nivel de moneda, o sea, de recursos de efectivo, que utiliza el personal de tesorería para planificar sus operaciones de cobertura. Segundo, trabajando en la gestión de capitales. Un componente clave de la provisión de efectivo y la disponibilidad de efectivo es el capital de trabajo, que implica cambios en los niveles de activos y pasivos corrientes en respuesta al nivel general de ventas de una empresa y diversas políticas internas. El tesorero debe estar al tanto de los niveles y tendencias del capital de trabajo y asesorar a la gerencia sobre el impacto de los cambios de política propuestos en los niveles de capital de trabajo. Tercero, gestión de efectivo. El personal de tesorería utiliza la información que obtuvo de sus actividades de pronóstico de efectivo y administración de capital de trabajo para asegurarse de que haya suficiente efectivo disponible para cubrir las necesidades operativas. La eficiencia de esta área se mejora significativamente mediante el uso de sistemas de reserva de efectivo. Cuarto, gestión de inversiones. El personal de tesorería es responsable de la adecuada inversión de los fondos excedentes, ¿sí? O sea, los superávit. El rendimiento máximo a la inversión de estos fondos rara vez es el objetivo principal. En cambio, es mucho más importante no poner en riesgo los fondos y también hacer coincidir las fechas de vencimiento de las inversiones con las necesidades de efectivo proyectadas de la empresa. Como vimos en la semana pasada, eso tiene que ver con la política, ¿cierto? La política que haya adoptado la empresa, que puede ser restrictiva, moderada o conservadora. ¿Respecto a qué? Al manejo o la disponibilidad de efectivo, ¿cierto? Y eso sobre todo pues depende del tipo de actividad de la empresa. ¿Okay?
Quinto, gestión de riesgos de tesorería. Las tasas de interés que paga una empresa por sus obligaciones de deuda pueden variar directamente con las tasas de mercado, lo que representa un problema si las tasas de mercado están subiendo. Las posiciones en divisas de una empresa también podrían estar en riesgo si los tipos de cambio empeoran repentinamente, o sea, las tasas de cambio. En ambos casos, el personal de tesorería puede crear estrategias de gestión de riesgos e implementar tácticas de cobertura para mitigar el riesgo de la empresa. Sexto, asesoría en gestión. El personal de tesorería monitorea constantemente las condiciones del mercado y por lo tanto es un excelente recurso interno para el equipo de administración en caso de que quieran conocer las tasas de interés que la compañía probablemente pagará por nuevas ofertas de deuda. La disponibilidad de deuda y los términos probables que los inversores de capital querrán a cambio de su inversión en la empresa. Séptimo, relaciones bancarias. El tesorero se reúne con los representantes de un banco, ¿sí?, o una institución financiera para discutir la condición financiera de la compañía. La estructura de tarifas del banco, cualquier deuda otorgada a la compañía por el banco y otros servicios tales como transacciones de cambio de divisas, coberturas, transferencias electrónicas, servicios de custodia o reservas de efectivo, etcétera, ¿cierto? Pues son este tipo de productos que se pueden acordar, las tasas y los periodos de tenencia entre la empresa y pues la entidad financiera o bancaria. Una relación abierta y a largo plazo puede conducir a cierto grado de cooperación bancaria si una empresa tiene dificultades financieras y a veces puede dar lugar a reducciones modestas en las comisiones bancarias. Por eso yo les comentaba la semana pasada que hay veces que las empresas pues tratan de mantener la menor cantidad de efectivo, ¿cierto?, en su caja menor, pero ¿por qué lo hacen? Porque tienen previamente han acordado con las entidades bancarias o financieras, pues unos préstamos, digamos, temporales, ¿sí?, a unas tasas, pues relativamente bajos comparado con podríamos decir que la tasa bancaria común y corriente, ¿cierto? Entonces, esto va por un lado, a evitar digamos, una tenencia de recursos que no está produciendo, ¿cierto? Y por el otro lado, pues el desembolso o el costo no va a ser tan elevado, porque previamente se ha acordado la tasa que se va a cobrar o que va a cobrar la entidad bancaria o financiera por esos recursos que le va a prestar temporalmente a la empresa, ¿sí? Para poder cubrir los gastos de operación de la misma. Octavo, concesión de crédito. La concesión de crédito a los clientes puede ser una competencia del Departamento de Tesorería o puede delegarse al área de contabilidad. Esta tarea permite al tesorero cierto control sobre la cantidad de capital de trabajo bloqueado en las cuentas por cobrar, ¿sí? Por ejemplo, a los empleados, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. ¿No? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Noveno, otras actividades. El mantenimiento de todo tipo de seguros por cuenta de la empresa, pues es un ejemplo de este otro tipo de actividades, y esta tarea puede encomendarse al personal de tesorería sobre la base de que ya maneja una cantidad considerable de gestión de riesgos a través de sus actividades de cobertura, por lo que esto representa una mayor centralización de las actividades de gestión de riesgos. Ahora veamos los controles de tesorería. Es fundamental que las funciones, ¿sí?, estén debidamente segregadas entre el personal de tesorería, de modo que cualquiera que concluya un trato o negocio, pues nunca controle ni contabilice los flujos de efectivo resultantes, ¿cierto? Por ejemplo, las actividades comerciales deben separarse de las actividades de confirmación, de modo que alguien que realice transacciones ilícitas de manera fraudulenta, pues no pueda tener la confirmación que llega de la contraparte, ¿cierto? Eso es por cuestión de seguridad. Además, un gerente de tesorería de alto nivel debe aprobar todas las transacciones y otra persona, posiblemente en el departamento de contabilidad, ubicado fuera de la cadena de mando departamental, pues debe o debería conciliar y contabilizar pues todas las transacciones, ¿cierto? Que no recaigan en la misma persona. El tesorero debe imponer límites en una variedad de transacciones. Estos límites pueden prohibir o restringir que el personal de tesorería invierta en instrumentos financieros, como por ejemplo los derivados financieros. ¿Por qué? Porque tienen un excesivo nivel de riesgo. Ustedes, bueno, de pronto no los habrán escuchado, pero los derivados financieros son unos instrumentos,
¿cierto? Que lo que hacen es apalancar, ¿cierto? Apalancar y, bueno, dentro de los derivados financieros hay muchos tipos. Están los forwards, están los futuros, están las opciones financieras o warrants, están los swaps o permutas, ¿cierto? Estos tipos de instrumentos, lamentablemente, no mitigan el riesgo. Lo único que hacen es transferir el riesgo, ¿cierto? Y pues el entrar dentro o firmar este tipo de contratos, pues normalmente requiere de invertir una cierta cantidad de recursos para, como por ejemplo, asegurar el precio de la venta de, no sé, de café, si es una empresa que exporta café, o digamos una empresa que quiere asegurar que vende, por ejemplo, sus productos al extranjero y quiere asegurar que esos dólares que va a recibir del extranjero, pues a una tasa de antemano pueda establecer la tasa de cambio a la cual pues él va a costear, ¿cierto? Los productos, ¿cierto? Eso es muy importante para las empresas, sobre todo las empresas que fabrican, ¿cierto? El poder conocer con antelación cuáles van a ser sus costos para poder establecer el precio de venta pues más adecuado. Otra límite, ¿alguien iba a mencionar algo que me parece? ¿O no? No, profesor, se me activó el audio, qué pena. Bueno, ok, perfecto. Bueno, otra limitación es la cantidad de negocios que una empresa puede hacer con una contraparte específica, que está diseñada para reducir las pérdidas de la empresa en caso de que una contraparte falle. También se pueden aplicar limitaciones a determinadas monedas si parece haber algún riesgo de que los líderes de un país impongan controles de divisas en un futuro próximo. Por último, debe haber límites monetarios en los totales de las transacciones a los que cualquier miembro del Departamento de Tesorería puede comprometer a la empresa, ¿cierto? Eso prácticamente que todas las empresas medianas y grandes pues lo tienen bien claro. Entonces, dependiendo de los montos, ¿cierto? Que representen salida de dinero, pues va a haber unos límites. Digamos que hasta cierto nivel, entonces el tesorero con solamente la autorización del tesorero, pues se puede llevar a cabo. Pero si son montos más elevados, pues muy seguramente va a necesitar, además de la autorización del tesorero, va a necesitar autorización de, por ejemplo, el director financiero, ¿cierto? O incluso si es un monto muy elevado, pues directamente del CEO, ¿cierto? Del gerente de la empresa. Por último, debe haber límites monetarios en los totales de las transacciones a los que cualquier miembro del departamento de tesorería puede comprometer a la empresa. Incluso el tesorero debería tener tal limitación con algunas transacciones importantes que requieran o requieren la aprobación del presidente de la empresa o la junta directiva, ¿sí? Bueno, la cabeza de la empresa, ¿cierto? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva de administración del efectivo? Por favor. Yo, Ok, gracias Héctor. la administración del dinero y específicamente mantener un saldo óptimo de efectivo es uno de los principales problemas de las empresas. Los excesos o faltantes en la caja dificultan a las empresas operar con eficiencia, afrontar las obligaciones pertinentes y evitar pérdidas por saldo de efectivos ociosos. Este problema es difícil de manejar dada la incertidumbre en la recepción de los flujos de caja, puesto que siguen un proceso estocástico. El modelo de William J. Burman y Tobin se caracteriza por la facilidad con que se realizan los cálculos de saldos óptimos de efectivo y porque permite generar políticas que procuren el manejo eficiente del dinero por parte de la gerencia de tesorería. Este modelo de la administración del efectivo permite, primero, determinar el saldo de efectivo óptimo. Segundo, definir límites máximos y mínimos en la caja. Tercero, identificar y reducir los costos involucrados en el proceso. Cuarto, tomar decisiones relacionadas con inversiones del exceso o búsqueda de financiación por los faltantes. Las empresas reciben los cobros periódicamente y van destinando el remanente a inversiones financieras temporales,
depósitos e inversiones a corto plazo. Cuando la tesorería disponible en un determinado momento resulta insuficiente para cubrir las necesidades de liquidez, hay que acudir a la venta de valores o depósitos, inversiones financieras temporales, produciéndose una serie de gastos como son los costos de administración, cancelación y penalización. En el modelo de Baumol y Tobin, los autores asumen esta operativa habitual, así el saldo de tesorería evoluciona en el tiempo en forma de diferentes dientes de tierra. Ver figura número 1. Es decir, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Ok. Ya ahorita la devuelvo. Ok, ya. Es decir, los cobros se producen regularmente y los pagos se realizan gradualmente. A medida que se gasta dinero, el MBT calcula la cantidad de valores a vender cada vez que se necesite liquidez para minimizar, en este caso, los costos en que se incurren en cada venta de activos o cancelación de depósitos. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, alguno de ustedes se preguntará qué es un proceso estocástico. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un proceso estocástico? No, profe. ¿No? Bueno, un proceso estocástico es un proceso que, en pocas palabras, no se puede prever cuál va a ser el camino que va a seguir. Un ejemplo de un proceso estocástico es un movimiento browniano, ¿cierto? Un movimiento browniano es o se puede asimilar al movimiento que está constantemente mostrando una célula cuando se coloca dentro de una de estas cápsulas donde se pueden mirar en el microscopio las células, ¿cierto? Ustedes ven que siempre sigue como un movimiento oscilante arriba hacia abajo, pues dependiendo del líquido que se le introduzca pues a esa cápsula. Entonces, ese es el primer ejemplo, pues, que el señor Brown, ¿cierto? El señor Brown fue el primero digamos, en bautizar ese movimiento que estaba experimentando esa célula, y debido a que él fue el primero que lo identificó, pues se denominó ese proceso como un movimiento browniano, ¿cierto? Y pues en finanzas se ha tomado ese ejemplo y y se aplica es como una forma de poder determinar el precio que van a tener los diferentes activos financieros en el futuro, ¿cierto? Y para ello se utilizan pues diferentes fórmulas, ¿cierto? Diferentes métodos y uno de ellos, por ejemplo, es ¿qué podemos ahí hacer? El de para poder valorar una opción financiera, ¿cierto? El de Black and Scholes. Esa fórmula, no sé si de pronto la habrán escuchado o no, es muy conocida para poder valorar el precio de una opción europea, ¿sí? Europea. Bueno, estos son de pronto unos términos que algunos de ustedes no conocen en este momento, pero no se preocupen porque los vamos a ver más adelante en el curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, pero pues de una vez les voy dando algunas notas como para que ustedes de pronto si tienen algún interés, pues vayan leyendo e investigando pues acerca de esto, ¿cierto? Este modelo de William Baumol y Tobin, ¿para qué se utiliza? Es para poder determinar el valor o la cantidad óptima de efectivo. Yo ahorita más adelante lo vamos a ver con un ejemplo y con más detalle. Aquí podemos observar en esta gráfica, ¿cierto? Donde vemos que esas líneas rojas, esos dientes que van o esas puntas que van, esas líneas rojas que van hacia abajo, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando las salidas de dinero, ¿cierto? Que obviamente, por ejemplo, ahí está mostrando en forma mensual, pero no es que ocurra exactamente, digamos, con esa pendiente, ¿cierto? En negativa de 45 grados, sino que es una forma como representarlo, ¿cierto? A medida que va transcurriendo el tiempo, pues la empresa va realizando una serie de pagos, desembolsos de dinero, y pues lo hemos representado en esa línea roja, pero obviamente no es que ocurra en forma así, en esa forma pues así tan recta, sino
En la vida real, pues no es así, pero esto es una forma de representarlo. Y luego cuando llega a un punto, en este caso el 1 de marzo, ¿cierto? March 1st, pues entonces la empresa adquiere unos recursos, que es esa línea que sube de color verde, ¿cierto? Como ya les dije, esos recursos puede ser que los obtenga de diferentes formas. Una es que venda inversiones temporales que tenga, ¿cierto? Y obtenga recursos. Ya habíamos, nos había comentado Víctor la vez pasada que eso, normalmente ya no lo están utilizando las empresas. Bueno, en el caso de las empresas, las instituciones, me imagino que educativas. ¿Por qué? Porque ahorita muchas empresas e instituciones están directamente autorizando el invertir en, por ejemplo, los fondos globales. La vez pasada, pues hablábamos del Fondo Global de específicamente Bancolombia, y pues es una forma, ¿cierto?, de poder conseguir unos recursos, de obtener un rendimiento, ¿sí? Digamos que lo que fue del 1 de febrero al 1 de marzo, digamos que estuvo ganando un rendimiento esos recursos, y el 1 de marzo entonces la empresa puede, ¿sí?, llegar y vender, por ejemplo, ETFs, fondos transados en bolsa, y con esos recursos entonces llenar nuevamente, como se dice, la caja menor, y a partir de ahí pues ir desembolsando para el siguiente mes, ¿cierto? O para el transcurso de ese mes. Otra forma que hacen algunas, que aplican Profe, algunas, ahí, sí, qué pena que me estaba cucharada, ahí también se puede hacer lo que antes se hacía, ¿no? Que se metían los famosos test, los títulos de tesorería que compraba el Banco de la República para poder tener solvencia, y cuando necesitaba el recurso, pues uno le pedía ese recurso, ese dinero. es cierto. Bueno, digamos que test ya no tanto. En lugar de eso, No, ya no funciona así. pero los Antes era CDT sí. obligatorio. Digamos en las Sí. cooperativas, en estos momentos todavía, muchas cooperativas lo que hacen es que van contratando cada mes, digamos, CDTs a 90 días. Entonces eso les asegura, ¿sí?, que van a obtener un rendimiento durante 90 días, y como cada uno se vence y el otro tan pronto vence, pues cada mes, digamos, se está venciendo uno, entonces eso va a permitir a la empresa contar con unos recursos cada mes, y pues cubrir los gastos mensuales del correspondiente mes, ¿cierto? Pero pues obviamente habrá algún momento en que de pronto surge un gasto no previsto, y ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Porque habrá que endeudarse para conseguir los recursos, o de pronto, como dijimos anteriormente, a establecer con una entidad financiera una especie de crédito pues de rápido, ¿sí? De rápido desembolso, y que no represente pues un costo muy elevado, ¿cierto? Y pues así esos dientes entonces se van formando pues a medida que, digamos, la caja menor va, o la empresa va gastando ese saldo que había en caja menor, se va gastando, y luego al finalizar el mes, ¡tum!, nuevamente se repone o se llenan nuevamente los recursos en esa caja menor, y nuevamente continúa el ciclo, y así durante todo el tiempo de existencia de la empresa, ¿cierto? Bueno. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Pues por ejemplo, yo personalmente no abro CDTs. Yo lo que llegué Ok, fue una negociación con el banco, que se aperturó una ok, cuenta específica, y esa cuenta la marca, porque las cuentas bancarias la marca, con un rendimiento X. Por ejemplo, si de 0 a 1.000 millones me pagan el 1.5, el 1. Si paso de ok, 1.000 a 4.000 me dan el 2.1. Si paso de 4.000 a 10.000 me dan el 3 punto algo. Si paso de 10.000 a 20.000 me dan el 4 punto y pico, y así sucesivamente. O sea, perfecto. y la cuenta, pues obviamente los rendimientos se hacen diarios, pero se ven efectivos a final de mes. Y es una cuenta específica que tengo, una cuenta, de hecho, hasta es corriente, y la tengo ahí el dinero en libre disposición para cuando yo necesite, si me llego a ver colgado del flujo de caja que yo creía que me iba a gastar dentro de los 2 o 3 meses que siempre tengo, cojo partecita de ahí y voy haciendo. Y por ejemplo, si me llega algún dinero extra que no tenía pensado, lo meto a esa cuentica para ir generando mis colchones y poder tener un rendimiento Correcto. financiero. Ok, perfecto. Muchas gracias, Héctor. Sí, esa también obviamente es otra opción para manejar, ¿no? Esta fluctuación
las entradas y salidas de dinero en las empresas. Ahí, por ejemplo, vemos que el valor de Q es de 1200. Si ven en esta parte superior, ¿cierto? Donde dice en el eje Y de tenencia de dinero, este 1200 lo denominamos el valor Q. El valor Q corresponde a la cantidad óptima de dinero que se mantiene durante el mes para cubrir las necesidades de efectivo, ¿cierto? En este caso, pues por cuestión de facilidad digamos, en la visualización de la gráfica, pues se mantiene, ¿no? Este 1200 durante estos 4 meses, ¿cierto? Pero en la vida real de las empresas normalmente no es así tan lineal, pues ese monto. Puede variar dependiendo, por ejemplo, el tipo de empresa, de si hay unos ciclos en que las ventas son mayores, entonces muy seguramente va a requerir una mayor cantidad de Q, ¿cierto? Y al contrario, cuando son unos periodos de bajas ventas o más bien de bajos desembolsos de dinero, pues entonces ese valor pues también será menor, ¿cierto? Este modelo aplica mucho para estas empresas que tienen un comportamiento gradual constante, ¿sí? Sin muchos cambios, pues durante toda su existencia. Por ejemplo, sería una empresa que fabrica, ¿cierto? Y que tiene, digamos, que tiene asegurado sus ventas digamos, por el tiempo que lleva en el mercado, y es un producto que no es como de tipo tecnológico, que pues tiene una gran competencia y los precios al comienzo son muy, muy elevados y luego se bajan. No es este el caso. Este podría ser el caso de una empresa fabricante de un producto que normalmente se está consumiendo todo el tiempo, tiene una demanda estable, etcétera, etcétera. En cambio, existe el otro modelo, que ahorita más adelante lo vamos a ver, que es el de Miller-Orr. Ese sí es muy apropiado para los casos de las empresas que tienen mucha incertidumbre en cuanto a la cantidad de recursos que pueden estar consumiendo o gastando en cada mes. ¿Okay? Bueno. Continuamos. Posibles causas de generación de traumatismos en la administración del efectivo. Primero, pues que no se lleva un análisis metodológico cualitativo y cuantitativo del capital de trabajo. Segundo, no se realiza el flujo de efectivo. Por esto, pueden existir limitaciones en el control del efectivo. Tercero, dentro de la empresa no se utiliza ningún método para hallar el monto de efectivo mínimo para realizar las operaciones propias de la empresa. ¿Sí? Otra posible generación de traumatismos, cuarto, es que no existe forma de hacer un análisis cercano sobre el activo corriente. Quinto, puede ser que no sea posible saber si la empresa necesita financiamiento adicional o invertir los excesos, ¿sí? Porque pues ustedes saben que lo que no se mide pues no se puede controlar, ¿cierto? O no se puede mejorar. Y sexto, pues no se realizan auditorías internas que obliguen a realizar estas actividades. Ahora vamos a retomar un tema que habíamos visto antes, el ciclo operativo, ¿cierto? El ciclo operativo corresponde a la cantidad exacta de capital de trabajo necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades diarias. Y el ciclo de caja corresponde al periodo entre los pagos que se realizan tanto a los proveedores como a los empleados, ¿cierto? El ciclo de caja es el mismo denominado ciclo efectivo o también denominado ciclo operativo neto, ¿cierto? Que incluye también el financiamiento que dan los proveedores. ¿Okay? Bueno, la incertidumbre hace referencia a la dificultad de conocer con precisión el momento en el que se registrarán las entradas de efectivo, y las oportunidades corresponden a su manejo eficiente a través de la compra de pues, títulos valores negociables que ofrecen un rendimiento moderado. La cobertura crediticia se refiere a que la empresa tiene la capacidad para cumplir con el pago de créditos a corto plazo, ¿cierto? Corto plazo. Y el margen de seguridad es el saldo capaz de cumplir o de cubrir, ¿cierto?, las emergencias que se puedan presentar. Entonces, el ciclo operativo, el ciclo de caja, la cobertura crediticia y el margen de seguridad representan entradas, ¿cierto?, al saldo óptimo efectivo. Es decir, estos conceptos se encuentran íntimamente relacionados con su definición y determinan el camino que debe seguir la compañía para llegar a este punto óptimo, ¿no? Si se gestionan correctamente estos factores, la empresa puede tener la certeza, bueno, entre comillas, cierta certeza, que en el momento que ocurre una emergencia y parte del capital esté invertido, pues exista un pequeño colchón, como lo decía Héctor, colchón, ¿cierto? Destinado para este tipo de situaciones y con cierta limitación, pues estará determinada por las condiciones del evento, ¿sí? O del tipo de desembolso. Asimismo, la incertidumbre tiende a convertirse en una oportunidad de inversión para aumentar el capital de trabajo,
ya que es una entrada que incrementa el saldo óptimo efectivo disponible para la empresa. El modelo Bumolto-Bin busca calcular ese saldo óptimo efectivo teniendo en cuenta los costos relacionados, ¿sí? Que son ¿qué? Costos de ordenamiento y costo comercial. Este modelo está inspirado en la administración de inventarios, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la fórmula. Resulta que Bumol y Tobin habían previamente establecido o planteado la fórmula, ¿sí? Porque es una fórmula, ¿cierto? Modelo de administración de inventarios y esa se adaptó para determinar el saldo óptimo efectivo. Pero entonces, retomando, este modelo está inspirado en la administración de inventarios en cuanto que busca minimizar los costos mientras se establece el saldo óptimo efectivo, el cual debe garantizar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas. Este saldo se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento. Guarda relación con el modelo de Miller-Orr. Ambos modelos conducen a lo mismo, ¿sí? Que es calcular obviamente el saldo óptimo efectivo, y se complementan entre sí, ¿sí? No es que sea uno mejor que el otro, sino que se complementan, ¿cierto? Yo les comentaba ahorita que para cierto tipo de empresa, pues es mejor el modelo Bumol-Tobin para las empresas, por ejemplo, manufactureras que tienen asegurada una demanda y que sus desembolsos son, digamos que constantes y estables a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y para otros tipos de empresas, como por ejemplo la tecnología, donde al comienzo ustedes saben, es donde consiguen la mayor cantidad de sus ventas, ¿cierto? Porque hicieron una inversión elevada en investigación y pues logran vender sus productos y ya pues con el paso del tiempo se va reduciendo, ¿cierto? Los precios, puesto que ya digamos que la competencia ha entrado y ha hecho que el mercado pues ofrezca menos por ese producto, aunque la empresa lo sigue fabricando, ¿cierto? Entonces eso va a afectar obviamente su capital de trabajo y sus desembolsos de dinero. En muchas empresas, sí, pues obviamente dependiendo del tipo de actividad que realice, pueden incluso utilizar ambos modelos, ¿cierto? Para determinado momento o digamos periodo del año, pueden utilizar el modelo Bumol-Tobin y en otros momentos del año pueden utilizar el modelo Miller-Orr. Eso es posible y por eso dicen allí que se complementan entre sí. De igual manera, permiten miradas pues desde ángulos diferentes. El modelo Bumol-Tobin considera que los saldos de efectivo son un gasto de dinero constante durante el periodo de estudio y no considera ingresos a lo largo del periodo. Al igual que el modelo de Miller-Orr, ya ahorita lo vamos a ver, considera que el costo de hacer la reposición de dinero, o sea, costos de salarios, materiales y costos de transacción, es fijo durante el periodo de estudio, ¿cierto? Establece un saldo óptimo de efectivo, eso ya lo dijimos, y el punto de equilibrio del costo de oportunidad y comercial para poder observar el costo de mantener ese dinero en caja y el costo de reponer el dinero y sus transacciones en cada periodo, sus obligaciones de manera oportuna sin presentar riesgos de liquidez. ¿Okay? Bueno. El MBT, que es el modelo Bumol-Tobin, se sustenta o se basa en condiciones de previsión perfecta, es decir, que las salidas de efectivo son constantes durante el periodo que se realice el análisis. Por lo tanto, es necesario conocer las variables previamente y el comportamiento que éstas tendrán durante el periodo. Dentro de las desventajas de este modelo Bumol-Tobin tenemos las siguientes. Primero, los movimientos de la caja no están definidos con certeza. Obviamente, eso es muy difícil de predecir que exactamente en el mes de marzo, entonces va a haber un desembolso de 1.200, pero puede que el siguiente año no sea 1.200, sino de 1.000 o de 900, y el de marzo tampoco es de 1.200, sino un poco menos, etcétera, etcétera. Las entradas que se producen en la caja no son una única vez durante el periodo y mucho menos igualmente distribuidas, ¿sí? Como vimos esos dientes de sierra que pues estaban igualmente distribuidas, pero puede aplicar para un tipo de empresas con las condiciones que ya mencioné, pero para otras muy posiblemente no. En consecuencia, el modelo Bumol-Tobin es poco flexible y su adaptabilidad a flujos de caja en empresas grandes, ¿sí? Y bueno, y también el tipo de actividad que desarrollen, pues puede llegar a ser complejo. Variables a considerar para el cálculo del saldo óptimo efectivo para operar. Ojo con estas variables porque ustedes van a hacer el cálculo con el modelo Bumol-Tobin. Necesitan tener bien claro cada una de sus variables. Primero, CF. ¿Qué significa? Pues costo fijo. Es el costo fijo de convertir los valores negociables, o sea, los títulos valores, en efectivo, ¿sí? Y eso será una constante. Z es la cantidad que se transfiere de valores negociables
a efectivo, ¿cierto? La cantidad que se transfiere. N minúscula, es el número de veces que se realizan los pagos. Y esa fórmula N también es igual o equivalente a M entre Q. Bueno, pero ¿qué es M? M es igual, M es el total de efectivo necesario por periodo, que se obtiene de multiplicar Z, que es la cantidad que se transfiere de valores negociables de efectivo, por la cantidad de veces que se realizan esos pagos, ¿cierto? Ese Z por N es igual a M. M medios, pues obviamente simplemente el promedio, ¿sí? El monto de efectivo necesario, pero promedio, ¿cierto? Por periodo. Y ese que está en color amarillo, es la tasa de interés o costo de oportunidad, ¿cierto? Por periodo. Y la Q es el saldo óptimo de efectivo por periodo. Y como vemos ahí en la fórmula de N, digamos en esta segunda parte, esta segunda equivalencia, vemos que al dividir M, que es ese total de efectivo necesario por periodo, si ese total de efectivo necesario por periodo, ¿sí? O el efectivo requerido, yo lo divido entre el saldo óptimo efectivo por periodo, pues voy a obtener que el número de veces, ¿sí? O el número de ventas que se requieren, o digamos el número de reposiciones de efectivo que se efectúan, digamos, durante un año. Casi siempre el cálculo se hace durante un año, pero también puede ser por semestre o por trimestre, etcétera, etcétera. Ahí vemos entonces la fórmula. Q es igual a la raíz cuadrada de una razón, ¿cierto? En el numerador vemos allí que es 2 por M por CF, o sea, 2 por esa cantidad total de efectivo necesario o de efectivo requerido por CF, que es el costo de convertir los valores negociables en efectivo, y dividido entre I, que es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo. Más abajito vemos un ejemplo que dice, suponga que usted es el director financiero de una empresa y que puede invertir su liquidez, o sea, su exceso de liquidez, en letras del Tesoro de los Estados Unidos. Las letras del Tesoro ofrecen un rendimiento del 7% anual, pero cada venta de letras del Tesoro tiene un coste fijo de $30. La empresa realiza pagos líquidos por $85,000 al mes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución a este ejemplo? ¿Sí? Pero obviamente, considerando primero cuáles son las interrogantes. Dice la primera interrogante, ¿cuál es la cantidad necesaria de efectivo al año? O M mayúscula, ¿cierto? Vemos allí en la parte inferior, M es igual a 12 meses, porque vamos a hacer el cálculo para un año, y ya habíamos dicho que los desembolsos, esos pagos líquidos son por $85,000 al mes. A multiplicar $85,000, que es por mes, el valor por mes, por 12 meses, pues obtenemos el valor de efectivo requerido al año, que en este caso es $1,020,000, ¿ok? Luego, segundo interrogante, ¿cuál es el saldo óptimo de efectivo anual asociado a las ventas? O Q, o sea, el saldo óptimo de efectivo. Lo calculamos aplicando la fórmula. Raíz cuadrada de 2 por M, M ya lo calculamos, que es 1,020,000, por CF, que es el costo financiero que nos habían dicho que era, ¿se acuerdan? $30. Tenemos acá, $30, ¿cierto? Y eso dividido entre el costo de oportunidad, que es del 7%, ¿cierto? La letra del Tesoro tiene un rendimiento del 7% anual, o sea que ese nosotros lo tomamos como nuestro costo de oportunidad. Al realizar esa operación, eso nos da 29,568,32 centavos, ¿cierto? De dólares. Luego, entonces, dice la interrogante número 3. ¿Cuál es el número de ventas que se realizará cada año? O la N minúscula. Y aplicando la fórmula, pues sabemos que N es igual a M sobre Q. 1,020,000 lo dividimos entre 29,568,32 y eso nos representa 34,49 ventas al año o reposiciones, ¿cierto? Reposiciones de efectivo al año. ¿Okay? Y luego nos pide o nos dice la interrogante número 4, ¿cuál es el saldo óptimo de efectivo promedio al año? Pues es simplemente ese Q y dividirlo entre 2. Y eso nos da 14,784,16. ¿Ok? Y ahí vemos, pues en esta gráfica con los valores correspondientes de Q y de Q medios. ¿Ok? ¿Sí está claro cómo lo que representa las variables y los resultados? ¿O hay alguna duda? Está sencillo, ¿cierto?
Lo primero, obviamente, que ustedes tienen que hacer es sustituir, ¿cierto?, los valores dentro de cada una de las variables y después simplemente, pues, sustituir los valores dentro de cada una de las fórmulas o ecuaciones y listo. Ahí obtienen los resultados. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Ciclo operativo y saldos mínimo, óptimo y máximo efectivo. No, profe. Ok, gracias. El ciclo operativo es el periodo a partir del compromiso de efectivo para realizar compras hasta la recuperación de las cuentas por cobrar, derivada de la venta de bienes y servicios. Su cálculo algebraico se da de la siguiente manera. CO, que es el ciclo operativo, es igual a antigüedad del inventario más periodo de cobranza promedio. Un ciclo operativo corto es señal de una buena administración de los inventarios y de las cuentas por cobrar, así como de la buena liquidez. Por el contrario, un ciclo operativo largo da señales negativas. El efectivo se debe considerar la grasa que aceita la maquinaria de la firma para que ésta pueda funcionar. La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y dónde y cuándo aplicarla. Por tanto, es importante definir niveles mínimo, óptimo y máximo de efectivo que se debe mantener en la empresa. El saldo mínimo de efectivo debe ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios. ¿Con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita? ¿Con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo? ¿Cuánto dinero se desea conservar y preventivamente para casos de emergencia? Para calcular el punto de retorno, límite inferior y el límite superior de efectivo, existe el modelo estocástico de Miller-Orr de administración de efectivo, cuyas fórmulas son las siguientes. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, ahorita vamos a empezar con el siguiente modelo, ¿cierto? Que como ya vimos, tiene un límite inferior, un límite superior y un punto de retorno. Esta es la fórmula, ¿ok? Vemos allí entonces el límite inferior, ese valor lo va a establecer la compañía con base en datos históricos, ¿ok? En dinero, ¿no? En recursos, ¿sí? Digamos, el punto de partida lo va a establecer la empresa, que ese es el límite inferior, ¿sí? Que en este caso sería ¿cuál? El nivel mínimo, ¿sí? El nivel mínimo es el mismo límite inferior, la L, ¿cierto? El contrario, el límite superior es el H, el nivel máximo. Y el punto medio es el Z o el punto de retorno, ¿cierto? Punto de retorno, ¿por qué? Porque si ustedes miran, digamos en la gráfica, el punto, pues, bueno, digamos, ese desembolso efectivo, al comienzo, pues, estuvo subiendo, luego bajó, luego subió, tuvo una caída, un bache, luego subió y luego tuvo una caída, ¿cierto? Y miren que regresó al punto Z, ¿sí? El punto de retorno, se mantuvo durante un tiempo y luego nuevamente hubo una, digamos, una caída, ¿cierto? Que llegó hasta el nivel mínimo y luego nuevamente otra vez subió, ¿cierto? Ese es el comportamiento normal en este tipo de modelo, el de Miller-Orr. Entonces, por eso lo que se busca es que cuando toque uno de esos límites inferior o superior, pues entonces la empresa tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, el límite superior, ¿cómo se calcula? Como el límite inferior más el spread, ¿cierto? Que es como esa parte, ese extra, ¿cierto? Ese valor extra o ese monto de dinero que previamente seguramente ha calculado la empresa para poder marcar o establecer la banda superior o ese nivel máximo, ¿cierto? Y la fórmula para calcular el spread o saldo objetivo de efectivo, ¿cierto? Es ese que vemos allí. Z es igual a 3 veces, ¿cierto? O me he dicho 3 por la raíz cúbica. Este 3 que está aquí chiquito es que es una raíz cúbica de 3/4 multiplicado por TC. TC es el costo de transacción de comprar o vender títulos valores a corto plazo, ¿cierto? Multiplicado por B, que es la varianza de los flujos diarios netos de efectivo. Y eso dividido entre R, que ustedes saben es el costo de oportunidad,
que en este caso sería la tasa de interés diaria de rendimiento sobre los títulos valores invertidos a corto plazo, ¿cierto? Que en el ejemplo anterior, pues era, por ejemplo, las letras del tesoro, ¿cierto? Este también podría ser las letras del tesoro. La fórmula para calcular entonces este punto retorno, ¿cierto? De la cuenta de efectivo, o sea, la H, es el siguiente. Ese límite superior se calcula como límite inferior más 1/3 multiplicado por Z, ese Z que previamente hemos calculado. Entonces, cuando se alcanza el límite superior, ¿sí? Pongamos en este punto que llegó al límite superior, ¿cierto? Entonces, se debe invertir esa diferencia en títulos valores de corto plazo, ¿sí ven? O sea que como quien dice, cuando toca una de estas puntas, la empresa tiene que hacer algo. Entonces, cuando llegó, por ejemplo, tocó el límite superior, entonces la empresa, ¿qué hizo? Invirtió esa diferencia, ¿sí? De recursos, o sea, ese excedente, ese superávit de recursos, lo invirtió en títulos valores de corto plazo, ¿cierto? Pero en el caso contrario, ¿sí? En el que, por ejemplo, llegó a tocar aquí la L, ¿sí? Ese nivel mínimo, entonces se hace exactamente lo contrario. Se venden esos títulos valores que previamente pues, se tenían invertidos, ¿cierto? A corto plazo, y se utiliza esos recursos, ¿para qué? Pues para cubrir los gastos diarios de operación de la empresa, y con ello pues se busca que nuevamente la empresa, ¿cierto? Vuelva, digamos, a este nivel estable o punto de retorno. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo es el mecanismo? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora veamos un ejemplo. El ejemplo del modelo Miller-Orr para determinar el saldo efectivo. Supongamos que una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Ese es el límite inferior, ¿cierto? Los costos de transacción corresponden a $5. Esto es un ejemplo, no sé, en la vida real. $5, están bajitos, ¿no? La desviación estándar, ¿cierto? Ese nivel de variabilidad de los flujos de caja corresponden a $2,000 diariamente. Eso lo vamos a tomar como la B pequeña, la V, ¿ok? Y la tasa de interés, o sea, el costo de oportunidad, ¿cierto? O el rendimiento que podrían tener, por ejemplo, las letras del tesoro a corto plazo es hasta máximo un año, vamos a suponer que es de 0,014% diario. Vamos a suponer que es diario, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que hacemos es establecer las variables, ¿sí? El valor de las variables. Entonces la TC, que como hemos dicho anteriormente, es el costo de transacción, o transactional cost en inglés, por eso lo llamamos TC, es de $5. B, que es la varianza o variabilidad o desviación estándar, es de 2,000, ¿sí? Bueno, 2,000 elevado al cuadrado, ¿no? 2,000 elevado al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? ¿Alguien se acuerda de estadística? ¿Por qué estoy elevando eso al cuadrado? Si me dicen que mi desviación estándar es de 2,000, ¿por qué aparece elevado al cuadrado? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Estadística, ¿no? Es por lo siguiente. Es que simplemente es porque la varianza es igual a la desviación estándar elevado al cuadrado. O, dicho en otras palabras, si yo tengo el valor o calculo la varianza, por ejemplo, entre dos digamos, los precios de una acción y los precios de un índice, ¿cierto? Si yo logro establecer por medio de un método la varianza entre uno, ¿sí? Los precios de uno y los precios del índice y los precios de, por ejemplo, la acción no sé, de Apple, ¿cierto? Entonces, yo obtendría el valor de la varianza, pero resulta que el valor de la varianza está en unas unidades que son difíciles para mí el poder, pues, entender o comprender. Entonces, si a ese valor de la varianza yo le calculo o le saco la raíz cuadrada, obtendría el valor de ¿qué? De la desviación estándar. Y el valor de la desviación estándar sí lo puedo yo manejar con mayor
o lo puedo comprender más fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo lo podría manejar como dólares, ¿cierto? La versión estándar yo lo puedo medir en dólares, pero por ejemplo, una varianza de 2000 al cuadrado en unidades cuadráticas de dólares, pues me queda muy difícil de comprender y de manejar, ¿cierto? Entonces, por eso, por lo general, se está o es fácil de comprender y de manejar es el valor de la desviación estándar, aunque la fórmula está requiriendo es la varianza. Entonces, por eso pues, lo dejo expresado como 2000 al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguien llegó? A ver. Ah, no. Profe, es que me llamó la compañía de Gerlin, es Ah, que ya. ella se desconectó porque donde vives desconectaron la luz, se fue la luz, entonces está por Ah, medio no. de Wi-Fi. Entonces me llamó que la excusara si algo, si no llega para volver a conectarse. Bueno, ok, muchas gracias Héctor por informar. El R, como ya lo hemos mencionado, es ese costo de oportunidad o es el rendimiento que reciben esos instrumentos financieros de corto plazo, que es 0,014% diario. Y el límite inferior, que yo dije también lo establece la empresa, en este caso es de $10,000. Entonces simplemente sustituimos dentro de esa fórmula, dentro de esa ecuación, las variables, ¿sí? El valor de las variables, y nos arroja un valor de 14,249. ¿Cierto? Entonces, el límite superior va a ser igual a los $10,000 más un tercio multiplicado por Z, ¿cierto? Eso nos da ¿cuánto? 24,249 es el valor que tenemos acá, ¿cierto? El límite superior. Y H, ¿cierto? El H es el límite superior, ¿cierto? No, permítanme un momento. Límite superior y H. Ah, ah, bueno, es que hubo, hubo ahí un error. Bueno, es el H, realmente la fórmula es el del H, ¿cierto? Es, no, ya me acuerdo. Es que, no, espera un momento. Un tercio. No, la fórmula de H está bien, sí. No, prestemos la atención simplemente a esta, supongamos que este límite superior es 24,249, no es el correcto. Miremos simplemente el H. El H de la fórmula dice límite inferior, que en este caso ya lo había dado la empresa, que son $10,000, más un tercio por Z. El Z ya lo habíamos calculado, que son los 14,249, ¿cierto? Y haciendo esos cálculos algebraicos nos da 14,479,66, ¿ok? Ese sería entonces el límite superior, ¿ok? Bueno. Ahora, pues si ustedes lo quieren desarrollar, ¿cierto? Yo les planteo este ejercicio. Lo pueden desarrollar en este momento si tienen su calculadora o el Excel. Dice, una compañía decidió mantener un saldo de $8,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,500 diariamente y la tasa de interés es del 0,025% diario. ¿Cierto? Entonces, con base en esos datos, ustedes van a calcular, por favor, tanto el Z, ¿sí? Como el H o el límite inferior. ¿Ok? Perdón, el límite superior, porque el límite inferior ya está dado. Y por favor me avisan cuando hayan hecho el cálculo. Aquí les dejo la fórmula. Ahí está la fórmula.
¿Qué resultado les dio? Ay, perdón. Bueno, yo acabo de hacer el cálculo y me dio 10.584,28. ¿Alguien más hizo el cálculo? ¿No? Bueno, da 10.584,28. ¿Ok? Bueno, ahora veamos este indicador que es el Gross Margin Return on Investment, o GMROI. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Yo sin ningún otro más. Ok, Héctor. El GMROI o margen bruto de rendimiento sobre la inversión es una medida de productividad del inventario que representa el margen bruto que se recibe por cada peso invertido en inventarios durante un periodo de tiempo. Se puede calcular para un ítem en específico, una subcategoría o categoría de productos, una sección, un departamento o toda la empresa. De tal manera que se pueda empezar por lo macro y terminar un micro para tomar decisiones puntuales en materia de rentabilidad. Su fórmula de cálculo es GMROI igual a ventas al año sobre inventario promedio al costo por el porcentaje de margen bruto, donde primero las ventas del año se suman las ventas los 12 meses que se van a medir. Segundo, invertir inventario promedio al costo. Se suman los 12 inventarios al costo de cada uno de los meses de la medición más el inventario inicial del año. Es igual al inventario final del periodo anterior y se divide por 13. Tercero, margen bruto. Es las ventas menos el costo de la mercancía vendida, ¿sí? Sobre las ventas. El cuarto, costo de mercancía vendida. Resulta de sumarle al inventario inicial las compras realizadas en el periodo a medir y restar el inventario final, todo valorizado al precio de costo. Utilizándolo como una herramienta de medición permite comparar el valor relativo de cada pieza de mercancía y sacar conclusiones acerca de dónde deberían concentrar sus esfuerzos para lograr una máxima rentabilidad. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Sí, correcto. Entonces, como su nombre lo dice, es un indicador para medir como podríamos decir que la eficiencia, ¿cierto? En la inversión realizada en inventarios, ¿cierto? Eso es el objetivo de este indicador. El GMROI combina dos importantes factores de rentabilidad, el margen bruto y su relación con las ventas y la inversión en inventarios.
con el costo de ventas al por menor y el inventario aumentando constantemente, pues deberá obtenerse el mayor rendimiento posible para la cantidad que se invierta en el inventario, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Supongo que la suma de los inventarios, incluyendo el valor del inventario final del año anterior, es de 350 millones, ¿sí? ¿Ok? Dadas unas ventas de 100 millones, vamos a suponer que la empresa hace unas ventas por 100 millones y tiene un costo de mercancía vendida de 38 millones, se puede calcular el porcentaje de margen bruto así. Entonces, ese margen bruto en términos monetarios va a ser igual a ventas menos costo de la mercancía vendida. Es decir, 100 menos 38, la diferencia son 62 son millones, ¿no? Y sacándolo en términos porcentuales, será margen bruto dividido entre ventas, o sea, los 62 millones, ¿cierto? Entre 100 millones me da 62%. El inventario promedio al costo, como hemos dicho anteriormente, es la suma de los inventarios, que era el de los 12 meses más el inventario inicial, siguiente periodo, o sea, los 350 millones, ¿cierto? Dividido entre 13, o sea, entre 13 meses, porque son 13 meses los que estamos considerando. Eso nos da 26.923.076,92. Y ahora sí procedemos a calcular el GMROI, que serían ventas al año, que son los 100 millones, dividido entre el producto de el inventario promedio al costo, ¿cierto? Que son esos 26.923.076,92, por ese margen bruto que sabemos que es del 62%. Y eso nos da o nos arroja un resultado GMROI de 5,99. ¿Cómo se interpreta ese GMROI de 5,99? Significa que ese inventario, ¿sí?, arroja un 599% de margen bruto, lo cual quiere decir que se estaría obteniendo 5,99 pesos por cada peso invertido en inventarios anualmente en una categoría específica. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro ese ejemplo? ¿Y cómo se interpreta ese resultado? Porque ustedes van a tener que utilizarlo para el desarrollo de la actividad número 3, del paso número 3. ¿Sí, sí está claro? Sí, está más entendible esta fórmula que la anterior. Ok, ok. Bueno, yo ahorita arreglo, lo que pasa es que de pronto ese valor que tenía yo del límite superior no era, es el de H. H es el límite superior, ¿cierto? Ahorita lo corrijo y yo se los envío en las diapositivas pues corregido, ¿cierto? Pronto fue que tomé un valor ahí de otro ejemplo. Veamos entonces ahora las técnicas de administración del efectivo. ¿Quién me ayuda por favor leyendo estas técnicas? Yo, profe. Ok. Primero, sincronización del flujo de efectivo. A. Que los flujos de entrada de efectivo coincidan con los flujos de salida de efectivo. Permite reducir préstamos bancarios, gastos de intereses y con ello aumentar las utilidades. Se consigue coordinando o calzando las fechas de cuentas por pagar con las fechas de cuentas por cobrar. Ello permite mantener saldos pequeños en efectivo. B. Proceso de compensación de cheques. Proceso de conversión en efectivo de un cheque que ha sido emitido por una empresa o persona física de un banco distinto al que deposita en la cuenta de otro banco. Cuando extendemos un cheque, pasa cierto tiempo antes de que los fondos se saquen de la cuenta de cheques. Este retraso se debe al tiempo que el cheque pasa en el correo, el tiempo que se necesita para proceder el cheque y el tiempo que el banco tarda en restar su monto de saldo de la cuenta. Segundo, uso de la flotación. La flotación es la diferencia entre el saldo que se muestra en la cuenta de cheques de una empresa y el saldo en los registros del banco. Durante ese retardo de tiempo, la compañía se beneficia por un flotante. Un cheque se puede extender de 4 formas. Primero, al portador. Segundo, a la orden. Tercero, nominativo. Y cuarto, cruzado. Hay 3 clases de flotante. Flotante de desembolso. Cuando se extiende un cheque, el saldo en libros se reduce en el monto del cheque, pero el saldo disponible o cobrado en el banco no se reduce sino hasta que el cheque se canjea. Flotante de cobro. El flotante puede ser positivo o negativo. Si se recibe un cheque y se deposita en el banco, mientras los fondos no se acrediten en la cuenta, el saldo en libros será más alto que el saldo real. Perfecto, muy bien, muchas gracias.
¿Ustedes se acuerdan, ustedes conocen de los cheques o más o menos? Más o menos. Sí, señor. Héctor, de pronto sí. Bueno, ¿qué significa un cheque al portador? ¿Qué ventajas tiene o por qué se caracteriza al portador? Como su nombre lo dice. Al portador, porque cualquiera lo puede usar, por ejemplo, Ah, es de libre destinación, no está nombre específico de, por ejemplo, Héctor Quintero, Andrés Ricardo o Natalia. Está, perfecto. el que lo tenga lo puede cobrar. Exacto. Cualquier persona que tenga en su mano ese cheque lo puede cobrar, ¿cierto? Y a la orden, entonces, ¿qué significará? Completamente lo contrario, ¿no? Está nombre propio. Exacto. Entonces se coloca a la orden de y ahí normalmente se digita o se registra, se escribe el nombre del destinatario de ese cheque, ¿sí? La persona entonces o la entidad que va a poder cobrar ese cheque. Una característica de un cheque a la orden es que ese cheque se puede, ¿cierto? Se puede endosar, ¿cierto? Se puede transferir, ¿cierto? Se puede endosar. Ese es como el más común, el que siempre se maneja. Sí, el más manejado es como a la orden, es correcto, ¿cierto? Y el nominativo o no a la orden, ¿qué significará? Nominativo es lo mismo que no a la orden. ¿Qué creen ustedes que sea? No, no es el que se consigna. El que consigna es el cruzado, el que no es para consignar. Bueno, yo les voy a explicar. El nominativo, al igual que a la orden, ¿cierto? Se establece la persona, ¿sí? O el funcionario, el banco o el agente o funcionario del banco que lo puede cobrar, ¿cierto? Y una limitación es que ese cheque nominativo no se puede endosar. No se puede endosar. El cruzado, como ustedes de pronto se acordarán, se llama cruzado porque precisamente el que emite el Debe cheque, consignar. exacto, solamente se puede consignar la primera vez, ¿sí? No se puede ir como traspasando hasta que otra persona lo cobre, no. Cuando Y una de hecho, persona, se debe consignar es a una cuenta el nombre del beneficiario. correcto, en nombre del beneficiario, se le pone esas dos rayas, ese cruce, y eso es lo que se conoce como un cheque cruzado, que solamente se puede, digamos, depositar o reclamar una sola vez a ese respectivo destinatario o quien se haya ahí establecido. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta siguiente diapositiva? Viene la flotación neta. ¿Alguien que no haya leído? Patricia, por ejemplo. Patricia. O ¿Leo yo? sí, ok, ¿Yo? sí, Flotanta. ok, Entre la flotación por desembolsos y la flotación por cobranzas, la diferencia entre el saldo que aparece en la cuenta de cheques y el saldo que se muestra en los libros del banco. Demoras que ocasionan la flotación. Se requiere tiempo para que sean procesados por la empresa receptora, demora por procesamiento, sea compensados a través del sistema bancario, demora por compensación. Tercero, aceleración de las entradas de fondos. A. Domiciliación de recibos. Este servicio consiste en otorgar instrucciones de cargo a través de las cuales el organismo prestador de servicio, por conducto del banco presentador, desea realizar el cobro de sus facturas o recibos a sus clientes, cuya cuenta de evitar se encuentra en otra institución bancaria. Este pago puede ser único o periódico, pudiendo realizarse por tiempo indefinido hasta que exista una contraorden del cliente. Beneficios del emisor. Optimización de cobranza. Seguridad al omitir el manejo de efectivo y de valores. Menor infraestructura utilizada para la recepción de pagos. Menores costos. Beneficios del cliente. Comodidad. Seguridad al no manejar dinero en efectivo. Administración óptima de recursos. Menores costos comparado con otros medios de pago. perfecto, muchas gracias. Sí, digamos que esta técnica es la que está de moda aquí en Colombia
y que, digamos, está liderando Chile. Y es precisamente esa técnica, la domiciliación de recibos. ¿Qué es? Que simplemente todos los pagos se hacen, pues, digamos que se programan los desembolsos, ¿cierto? Esa información se le dice, por ejemplo, a la empresa de servicios. Allá, por ejemplo, en Chile, muchos de los servicios automáticamente están siendo cobrados por los mismos sistemas, ¿sí?, transaccionales, donde tan pronto se da la fecha límite de pago, pues entonces se realiza el desembolso de una cuenta, no sé, débito o crédito, ¿sí?, dependiendo de quién sea el dueño, y y con esa transferencia, ese desembolso, pues se paga el valor de ese recibo, ¿sí? Eso está ya muy bien aceptado y ha sido en forma exitosa. Se ha visto en América Latina con buenos resultados, en Chile en primer lugar. Obviamente nosotros también lo estamos empezando a tomar, pero también es cierto que debido a a la desconfianza, ¿sí? De pronto algunas personas respecto a los valores que cobran, ¿sí?, las empresas de servicios públicos, pues algunos prefieren el antiguo sistema de ir y pagarlo y contar con ese comprobante de pago, ¿cierto?, que pues es físico, de que efectivamente se realizó el pago, ¿no? Pero pues eso toma tiempo, eso representa mayores costos para la empresa incluso. Entonces, si ellos incurren en un mayor costo, porque por ejemplo tienen que mantener entonces o tienen que hacer alianzas para que puedan recibir los pagos a través de, no sé, Efectivo, Aloto, etcétera. Todo eso va a tener unos costos, ¿sí? Ellos reciben esa plata, pero esa plata que reciben, una parte se queda el intermediario, ¿sí?, el operador. Y pues ahí vienen, ¿qué pasa? Pues todos esos costos extras en los que está incurriendo la empresa de servicios, pues se lo cobra al cliente, simplemente cobrando una tarifa pues más elevada, ¿cierto? Eso es como lo negativo, ¿no? Bueno, yo continúo. También está la banca de concentración, que es mover los fondos o recursos de un gran número de cuentas bancarias hacia un fondo de reserva de efectivo centralizado. También está 4, el control de desembolsos. Ahí podemos observar 3 secciones o 3 puntos, que son: concentración de cuentas por pagar, permite evaluar todos los pagos que tendrá que realizar la empresa y programar la disponibilidad de fondos o recursos para satisfacer estas necesidades con base en una perspectiva integral de la empresa. B, cuentas con saldos en cero. Es una cuenta especial de cheques utilizada para transferir fondos automáticamente cuando se presenta un cheque para su pago. Y tercero, cuentas con desembolsos controlados. Se utiliza cuando prácticamente todos los pagos que deben efectuarse son conocidos en la mañana, ¿sí?, por ejemplo, y se transfiere esa cantidad necesaria para cubrir dichos pagos, ¿sí? Entonces, no quedan valores pues sobrantes ni faltantes. Ahora veamos condiciones de crédito. Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero se debe tener mucho cuidado, ya que se pueden ofrecer descuentos que en ocasiones podrían resultar nocivos para la empresa. Los cambios en cualquier aspecto de las condiciones de crédito de la empresa pueden tener efectos en su rentabilidad total. Los factores positivos y negativos relacionados con tales cambios y los procedimientos cuantitativos para evaluarlos se presentan a continuación. Descuentos por pronto pago. Cuando una empresa establece o aumenta un descuento por pronto pago, pues pueden esperarse cambios y efectos en las utilidades. Esto porque el volumen de ventas debe aumentar, ya que si una empresa está dispuesta a pagar al día, pues el precio por unidad disminuye. Si la demanda es elástica, las ventas deben aumentar como resultado de la disminución de ese precio. También el periodo de cobro promedio debe disminuir, reduciendo así el costo del manejo de cuentas por cobrar. La disminución en cobranza proviene del hecho de que algunos clientes que antes no tomaban los descuentos por pago, pues ahora lo van a hacer. La estimación de las cuentas incobrables, pues normalmente debería disminuirse. Pues como en promedio los clientes pagan más pronto, ¿cierto? O sea, pagan, pues debe disminuir la probabilidad de que exista una cuenta incobrable, ¿no? Este argumento se basa en el hecho de que mientras más se demore un cliente en pagar, es menos probable que lo haga. Mientras más tiempo transcurra, pues hay más oportunidades de que un cliente se declare técnicamente insolvente o en bancarrota. Tanto la disminución en el periodo promedio de cobro como la disminución en la estimación de cuentas incobrables debe dar como resultado un aumento en las utilidades. El aspecto negativo del aumento de un descuento por pronto pago es una disminución obviamente en el margen de utilidad por unidad, ya que habrá más clientes que toman el descuento y pagan un precio menor. La disminución o eliminación de un descuento por pronto pago tendría efectos contrarios.
Los efectos cuantitativos de los cambios en descuentos por pronto pago se pueden evaluar mediante la aplicación de un método similar al de la evaluación de cambios en las condiciones de crédito. ¿Okay? Ahora vemos la política de crédito y política de cobro. Los siguientes apartados hacen parte de la política de crédito de una empresa, ¿cierto? O sea, cuando la empresa le da crédito a sus clientes. Primero, condiciones de crédito. Acuerdos llevados a cabo entre la empresa y el cliente, en donde se comprometen a cumplir y llevar a cabo la forma y tiempo, la forma y tiempo de pago de una transacción. Segundo, estándares de crédito. Definen los criterios mínimos para conceder un crédito a un cliente. Los estándares abarcan asuntos como las evaluaciones, referencias, periodos de pago, índices financieros, bases cuantitativas y demás. En este punto, Van Horn y Bashowitz, 2010, afirman que los estándares establecidos pueden tener una influencia significativa sobre las ventas, debido a que un cambio que se traducirá en mejoras para los clientes, pues impulsará la tendencia al alza de las ventas de la empresa y viceversa. Tercero, evaluación de estándares de crédito. Consiste en establecer si la compañía debe determinar estándares más flexibles a través del cálculo de los efectos que estos tengan o tendrán en las utilidades marginales y en las ventas de la empresa. Como complemento de las políticas que rigen los créditos, la empresa establece políticas de cobro para definir los procedimientos que se deben seguir para cobrar las cuentas a su vencimiento. La efectividad de estas políticas se evalúan examinando el nivel de cuentas incobrables, ¿cierto? Lo cual no, o sea, cuentas por cobrar incobrables, el cual no solo depende de ellas, sino también de las políticas de créditos. En materia de política de cobranzas, se pueden distinguir tres tipos de políticas. Las políticas restrictivas, en ella existe la concesión de créditos en periodos muy cortos, con normas estrictas y políticas de cobranza agresivas. En este tipo de políticas se contribuye a reducir las pérdidas en cuentas de cobro dudoso, pero esto puede tener como consecuencia una reducción en el nivel de ventas y en el margen de utilidad. O sea que digamos que es muy bueno para la empresa, pero muy seguramente no muy beneficioso para el cliente. Las políticas liberales, este tipo de políticas son más flexibles. En ellas se otorgan créditos teniendo en cuenta la competencia, no ejercen presiones en el cobro y son menos exigentes en los estándares de crédito. Como consecuencia, este tipo de política genera un aumento de las cuentas por cobrar y de las pérdidas en cuentas incobrables, por lo que no estimula mayores aumentos compensadores en ventas y clientes. Como quien dice, es favorable para el cliente, pero no tanto para la empresa. Y las políticas racionales son aquellas que deben aplicarse para tener un flujo normal de crédito y de cobranzas. Se utilizan con el fin de que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar, el cual consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa. Aquí se conceden créditos a plazos razonables según las características de los clientes. Ese sería como el ideal, ¿cierto? Es dependiendo de las características de los clientes, entonces se le conceden uno u otro tipo de crédito. O sea que diríamos que es un tipo personalizado, ¿cierto? Bueno, los pagos anticipados representan futuros gastos que han sido pagados a cambio de recibir bienes o servicios en fechas futuras que se van a consumir a más tardar en el ciclo de operaciones vigente. Si el periodo es mayor al ciclo operativo, pues este se clasificará como activo no corriente en el rubro de cargos diferidos. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva sobre la administración de las cobranzas? ¿Alguien que no haya leído? Yo, profe, qué pena, estaba trabajando, no podía leer hace un momento. Voy a leer. Ok, perfecto. Administración de las cobranzas. Los diversos métodos de cobros y pagos mediante los cuales una organización mejora la eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos caras de la misma moneda. Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global de la administración del efectivo. La idea general consiste en hacer efectivas las cuentas por cobrar tan pronto sea posible y diferir lo más que se pueda el pago de las cuentas por pagar, pero manteniendo al mismo tiempo la imagen de crédito de la organización con los proveedores. En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones de cierto tamaño utilizan técnicas sofisticadas para acelerar los cobros y controlan en forma estrecha los pagos. Primero se considera la aceleración de los cobros, lo cual no significa otra cosa que reducir la demora entre el momento en que los clientes pagan sus cuentas y el momento en que los cheques se cobran y su importe queda disponible para ser utilizado. Se ha diseñado varios métodos tendientes a acelerar este proceso de cobro.
y maximizar el efectivo disponible a fin de que haga una de las siguientes cosas o todas. Primero, acelerar el tiempo de envío por correo de los pagos de los clientes de la organización. Segundo, reducir el tiempo durante el cual los pagos recibidos por la organización permanecen como fondos no cobrables. 3, acelerar el movimiento de los fondos a los bancos de pago. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el segundo punto que vemos aquí, el segundo punto, reducir el tiempo durante el cual los pagos recibidos por la organización permanecen como fondos no cobrables, representa el tiempo en que los cheques están en tránsito. Tiene dos elementos. El primero es el tiempo que le lleva a la empresa a procesar los cheques en forma interna. Este periodo se extiende desde el momento en que se recibe el cheque hasta que se deposita, ¿cierto? Para ser acreditado a la cuenta de la organización. El segundo aspecto de los cheques en tránsito comprende el tiempo que se tarda para procesarlos en el sistema bancario. El cheque se convierte en fondos disponibles cuando se presenta al banco girado y este realmente lo paga. Este tiempo de tránsito es importante para el gerente o director financiero, pues casi nunca la empresa puede hacer retiros sobre un depósito hasta que los cheques que componen dicho depósito sean cobrados. Como lo importante son los fondos disponibles, ¿sí? O sea, que a la parte esté realmente la cuenta, pues o que esté canjeado el cheque, pues el gerente financiero quiere reducir o buscará reducir en lo posible el tiempo de tránsito. El desembolso consiste en hacer efectivo el dinero. Por ejemplo, cuando se origina un préstamo, cuando se concluye o se finaliza un negocio o una inversión. Los dineros dados al prestatario en un cierre son desembolsos, ¿cierto? Son efectivamente recursos que se desembolsan. Técnicas de desembolso. El uso estratégico de oficinas de correo y cuentas bancarias para aumentar la flotación postal y la flotación de compensación, pues respectivamente. Tenemos también dentro de sus técnicas de desembolso el desembolso controlado. Es un método que consiste en pronosticar en forma consciente la flotación resultante o demora, ¿cierto? Relacionada con el proceso de pago, sus en cheques, ¿no? Y usarla para mantener rentando sus fondos, por un lado que gane intereses y por otro lado que transcurre la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Con frecuencia las empresas manejan la flotación al extender cheques con fondos que aún no se encuentran en sus cuentas de cheques. Eso puede pasar. ¿Ven? Manejo de la flotación. Una forma de manejar la flotación consiste en depositar cierta proporción de una nómina o pago en la cuenta de cheques de la empresa durante varios días sucesivos después de la emisión real de un conjunto de cheques. ¿Sí? Eso ya no se está usando mucho, pero bueno, ahí lo mencionamos. Financiamiento escalonado. Las empresas que utilizan el desembolso efectivo en forma agresiva emplean algún tipo de sistema de sobregiro o una cuenta de saldo cero. Sistemas de sobrecargo, cuentas de saldo cero y créditos CCA. Entonces, CCA son cámaras de compensación autorizadas. ¿Okay? La cobertura automática por el banco es la cobertura automática por el banco de todos los cheques presentados contra la cuenta de la empresa, sin importar pues el saldo que tenga la cuenta. Es decir, si no es suficiente el saldo de la cuenta de cheques, pues el banco prestará automáticamente, ¿cierto? O sea que, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, van a sacar una determinada cantidad de dinero de una cuenta y no hay suficientes fondos? Entonces, ¿el banco qué hace? Le hace un préstamo temporal, ¿cierto? Para cubrir ese desembolso, el valor que aparece en el cheque que no dispone el dueño de la cuenta corriente, ¿cierto? Entonces, el banco prestará automáticamente el dinero necesario para pagar la cantidad de sobregiro, ¿cierto? O sea que el dueño de la cuenta llama a su banco para que le autorice un sobregiro, ¿cierto? Si es que previamente no lo ha establecido así. Y el banco cobrará intereses a la empresa, obviamente le cobran unos intereses elevados, ¿cierto? A la empresa, a la empresa o a quien emitió el cheque por la cantidad prestada y limitará la cantidad de sobregiro, ¿sí? No es que coloca un valor muy alto, digamos, el banco va a establecer cuál es el monto máximo de sobregiro que puede otorgar. Eso es así se ha manejado siempre y se sigue manejando, ¿cierto? El sistema de sobregiro son cuentas de cheques que mantienen saldos de cero. Con este acuerdo, el banco presenta a la empresa la cantidad de cheques que han sido presentadas contra su cuenta. Entonces, la empresa transfiere solamente esa cantidad a la cuenta de cheques, ya sea a través de una cuenta maestra o a través de la liquidación de una parte de sus valores negociables. Una vez pagados los cheques de las cuentas correspondientes, pues la cuenta vuelve nuevamente a tener un valor de cero. El banco, desde luego, recibe una compensación, sí, una comisión por este servicio.
los créditos CCA, ¿sí? O cámaras de compensación autorizadas. Son depósito de las nóminas directamente en las cuentas de los beneficiarios, ¿sí? O en este caso de los empleados. Pierden la flotación de desembolso debido a que los cobros se pueden realizar el día de pago. Eso es una gran ventaja, ¿cierto? En tanto que las nóminas pagadas con cheque no necesariamente son retirados los fondos el mismo día del pago. Esa es, digamos, una de las ventajas de sus créditos CCA. Conclusiones. ¿Quién vaya, por favor, leyendo las conclusiones? ¿Yo? Ok, Héctor. El efectivo a corto plazo le permitirá a la empresa crear planes para hacerle frente a las obligaciones a largo plazo. Segundo, se recomienda realizar reajustes en la política crediticia que permitan mejorar los ciclos de cuentas por cobrar y aumentar el ciclo de rotación de los fondos líquidos. No recurrir a los créditos a corto plazo siempre que se pueda obtener financiamiento gestionado las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que esta forma de financiamiento es muy cara y más comprometida para una empresa. Tercero, existen 3 herramientas que favorecen una correcta administración del efectivo, que es administración del ciclo de efectivo, los modelos económicos matemáticos para determinar el saldo óptimo del efectivo, como modelo Baumol-Tobin y el estado de flujo efectivo. Cuarto, las principales funciones del área de tesorería en una empresa son control y planificación de la liquidez, gestión de necesidades y excedentes a corto plazo, negociaciones bancarias, gestionar el riesgo, control de gestión y establecer las relaciones con otros departamentos. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces allí acabamos de finalizar una explicación sobre esas temáticas que previamente pues habíamos mencionado. Eso sería entonces todo. Quisiera saber cómo van con el desarrollo de la actividad del paso número 3. ¿Sí? Como para los compañeros que casi siempre las cuentas de sobregiro son con cuentas corrientes, que son las cuentas que emiten cheque. Correcto, muy bien, Héctor, sí. Recuerden que las únicas cuentas que pueden girar cheques son las cuentas corrientes, ¿ok? Y como les había mencionado anteriormente, cuando, por ejemplo, se emite un cheque por un valor superior a lo que tiene, digamos, el dueño de la cuenta, supongamos que él tiene, no sé, 5 millones, ¿cierto? Y gira un cheque por 6 millones. Entonces, esa diferencia que es de 1 millón, ¿cierto? Se lo puede autorizar el banco, le va a cobrar una tasa de interés más elevada, ¿cierto? Y normalmente los bancos establecen cuál es el monto máximo de sobregiro que pueden autorizar. Sí. Bueno, ese 5 millones es solo un ejemplo sencillo, pero normalmente los montos son más elevados, ¿cierto? Sí, y casi siempre los montos de sobregiro pues se hacen por anualidades. Por ejemplo, cuando usted solicita el banco de sobregiro, le pide la documentación normal como si le fuera a hacer un crédito y pues el tipo da el monto por la anualidad. Y anualmente pues, el comportamiento de pago, porque recordemos que el sobregiro para que no pase nada tiene que tener igual o menos a 15 días. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, otro favor que les voy a pedir es que por favor diligencien, ahora sí, la evaluación, ¿cierto? La evaluación del CIPAS. Ahí les estoy colocando dentro del chat de aquí de Google Meet el enlace. Se los acabo de compartir. Dice, favor diligenciar evaluación del CIPAS. Entonces, para que por favor me colaboren diligenciando ese formato. En la lista de asistencia todavía faltan algunos por registrarse. Falta Natalia y Patricia. Para que por favor se registren. Ah, y Yesenia también. Profe, no, yo ya hice. ¿No? Pero ¿cuál de las tres? Acuérdense que son 3 enlaces. Hice 2. ¿Cómo, profe? Hice la de CIPA y la de asistencia, sí. ¿Me falta una?
Pero no te veo aquí registrada en el de asistencia. No te registraron en el de asistencia. En el que es un Bueno, ya formato no en vuelvo a Excel. hacer. Sí, ese ¿Ok? lo hice, sí, nombre, apellido, correo y celular. Sí, correcto. Acta de Ya CIPAS lo vuelvo también a hacer. porfa, hace falta, ¿sí? Y también en el de evaluación cualitativa que les acabo de compartir el enlace. Lo mismo Natalia y Patricia López. Profe, ¿podrías enviar nuevamente para lo de la asistencia? Que no me aparece. Ok, voy a nuevamente a compartirlo. Entonces, enlace a asistencia. Profe, te pido entonces, porfa, déjame, yo creo que en 3 horitas más o menos termino de llegar a la ciudad de Sina para a que voy y porque en el que tengo como es el de la empresa no me deja conectarme por la VPN no me deja conectarme a Google ni a nada de eso. Entonces yo me conecto Bueno, otra vez y vuelvo y lo hago porque lo hago desde el celular y como que no me lo guarda. bueno, ok, entendido. ¿Listo? No hay problema. Al final Gracias, hay unas profe. preguntas abiertas, hay que responderlas. Sí, por favor, ahí llenen por favor todas esas 3 preguntas, por favor hagan su aporte, sí señor. Bueno, ahí compartí nuevamente 3 enlaces, enlace asistencia, segundo enlace acta CIPAS y tercero enlace evaluación cualitativa. Todas son diferentes, ¿cierto? Entonces, por favor, para que me colaboren diligenciándolo. Aún falta Natalia y Patricia por diligenciar sus datos en el acta de conformación de CIPAS. ¿Okay? Es que estoy intentando el celular, pero no me guarda la información. Creo que me toca desde un computador. Sí, del celular Sí, no profe, deja. Entonces, esperen un podría, momentico y ya. Ok. profe, ¿podría reenviar nuevamente los links? Es que está ahí desde el celular, pero acabé de llegar y prendí el computador para poder ingresar y hacer todo, porque en el celular no me deja. Ok, voy a volver a compartir los enlaces. Bueno, mientras yo voy enviando nuevamente los enlaces, ¿hay alguna duda sobre alguno de los puntos a desarrollar dentro de la actividad del paso número 3? Todo está claro. ¿Mm? Bueno, veo que Natalia ya se registró en el de asistencia. Aún falta todavía no, pero Natalia ya, falta Patricia todavía. Patricia López. Sí, profe, estoy apenas prendiendo el computador. Ok. Bueno, yo creo que ya entonces aquí podemos entonces finalizar. Por favor, les ruego que terminen de diligenciar entonces quienes hagan falta la evaluación cualitativa. Veo solamente 3, todavía faltan Natalia, Patricia
Y bueno, seguramente más tarde ya sea. Sí, profe, claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia, por su compromiso. Recuerden por favor ir desarrollando o ir realizando los avances en el desarrollo de la actividad individual y colaborativa dentro del foro de discusión del paso número 3. Estos temas son muy importantes para su maestría en gestión financiera, son la base, ¿cierto? Entonces, por favor, vayan realizando los ejercicios a tiempo, a conciencia. Yo voy a corregir ese pequeño error que había ahí en el cálculo del valor de Z, pero ya entonces yo se los envío corregido. Y por favor, con esa información y lo que ustedes consideren que necesitan profundizar, entonces por favor procedan a aplicarlo, ¿cierto? En el desarrollo de la actividad del paso número 3. Profe, ¿es cierto que las diapositivas uno las descarga es por el campus virtual? ¿Cómo, Las perdón? diapositivas uno las descargas por el campus virtual. Sí, bueno, hablando de eso, les voy a mostrar algo que yo supongo que ustedes saben, pero me he dado cuenta que como que no saben. Permítanme un momento. Estoy ahorita entrando nuevamente al campus que me salí, me sacó el sistema. Si pasado un tiempo uno no está utilizando o no hay actividad, el sistema lo saca uno. Entonces por eso, en mi caso, toca volverme a conectar. Okay. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. Les voy a mostrar lo siguiente para que ahora en adelante, por favor, todos sepan muy bien dónde es que yo subo los, digamos, los enlaces de grabación e incluso de invitación a los CIPAS y a las web conferencias y a las estrategias Bueno, aprendiendo profe, con mi gracias. tutor. Entonces, ok, con gusto. Entonces, comparto mi pantalla. Ay, algo pasó. Permítame un momento. Listo. Entonces, aquí están observando, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan al curso, ahí está entonces los tres entornos. A mano izquierda, en la parte inferior, está las últimas noticias. ¿Sí? En esta sección, este cuadro, a mano izquierda, que dice últimas noticias, aquí es donde yo publico, ¿cierto? Digamos, aquí está, por ejemplo, enlace y grabación de diapositivas segunda webconferencia, ¿cierto? Antes de eso, el 4 de octubre, pues coloqué la invitación al primer CIPAS, ¿cierto? Ustedes ven aquí que solamente se están visualizando 4, ¿cierto? Pero no significa que solamente yo haya publicado 4 veces. Si ustedes les dan clic a este último enlace que dice temas antiguos, ahí van a poder visualizar todos los evidencias o digamos enlaces, ¿cierto? De los diferentes noticias e invitaciones y enlaces de grabación de los eventos, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando le damos clic a este, por ejemplo, no, perdón, a este, enlace de grabación y diapositivas, tercera sesión, aprendiendo con mi tutor, que esto fue el martes 21 de septiembre. Cuando le dan clic, ¿sí? Ahí entonces van a observar, ¿cierto? Las grabaciones y aquí, por ejemplo, esto fue la explicación del procedimiento para realizar el pronóstico de ventas, ¿cierto? No sé si se acuerden. Y incluso también el archivo para descargarlo, le dan ahí clic y lo pueden descargar. ¿Okay? Y aquí abajito, en un PDF, siempre encuentran las diapositivas, ¿cierto? Las diapositivas siempre están ahí en la parte inferior.
Ahí es donde siempre lo van a encontrar. Yo también las envío a su correo interno del curso, ¿cierto? Aquí en la parte superior, junto a su nombre, donde aquí, pues aquí aparezco yo, pero ustedes van a aparecer seguramente ustedes con su foto. Aquí al lado izquierdo hay un sobrecito. En ese sobrecito, cuando ustedes le dan clic, le aparece este menú, ustedes le dan clic en bandeja de entrada, y ahí en bandeja de entrada pues van a encontrar también que yo les he enviado esta misma, digamos, información que yo he subido acá, yo se los envío también al correo electrónico interno del curso. Entonces ahí también ustedes lo pueden consultar. ¿Okay? Listo, profe. Muchas gracias por la indicación. Perfecto. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién habla ahorita? Ah, Yesenia. Ok. Listo. Patricia, todavía falta por registrarse. Sí, yo soy desde el computador, pero no tengo los enlaces. ¿Será que me los puede volver a enviar? Ay, Patricia. Bueno, listo. Ahí los volví a compartir. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia. Que pasen una feliz noche y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Mucho profe. gusto. Feliz noche a Bueno, todos. feliz noche para todos. Que descansen. Igualmente.